Señores, buenos días. Gracias a todos por estar aquí. Para mí es un placer poder estar aquí con ustedes, iniciando esta plenaria aquí en el 38º Coloquio de la Sociedad Matemática Peruana. En esta ocasión tengo el placer de poder presentar a un amigo. Ahí está mi amigo. Es el doctor Harald Andrés Helmgot. Déjame comentar un poco acerca de Harald. Harald es un destacado matemático peruano, nacido en Lima, que trabaja como uno de los directores de investigación en el CNRS de Francia, asociado al Instituto de Mathematics de UCU. Muy bien. Harald obtuvo su doctorado en la Universidad de Princeton, bajo la supervisión de Henry Wozniak y Peter Sarnak, autoridades en teoría de números. Su investigación de Harald se centra en la teoría de números, la teoría de grupos, las matemáticas discretas y varios otros temas. Uno de los logros más notables de Harald Helmgot es su demostración en el 2013 de la conjetura débil de Goldbach, la cual sostiene que todo número impar mayor que 5 puede escribirse como suma de 3 números primos. Este resultado cerró una parte importante de un problema que había permanecido abierto durante más de 2 siglos. Premios y reconocimientos de Harald. Es una lista muy larga, voy a leer unos pocos nada más. Alexander von Humboldt Professor, George August University en Göttingen, tuvo esa prestigiosa fellowship. En el 2014 fue ponente invitado en el ICM en Corea. En el 2011 ganó el Adam Prize en la Universidad de Cambridge, Whitehead Prize, Philip Leverhulme Prize y Max Prize. Muy bien, además de sus logros científicos, Helmgot es conocido por su compromiso con la investigación y educación matemática en América Latina, participando activamente y organizando eventos como el LAGRA y Number Theory in the Americas. Para mí es un placer presentar a Harald Helmgot. Por favor, fuertes aplausos para él. Muchísimas gracias, Andrés. Bueno, en verdad voy a hablar de un artículo que estamos ahora terminando en labor conjunta, Andrés y yo. Y bueno, ¿de qué se trata? ¿Qué cosa es una función aritmética? Si ustedes van al diccionario, bueno, un buen diccionario puede que les diga algo, que una función aritmética es simplemente una función de los enteros positivos a los reales o a los complejos. No es nada, ¿no? Que normalmente se escribe como, claro, es equivalente a tener una sucesión de complejos a 1, a 2, hasta el infinito, sus valores. Esa es la definición de diccionario. Luego, lo que se podría tomar como la definición social de función aritmética es que es una función que nos es interesante a los que estamos en teoría de números. Pero no puedes decir eso. Ya, entonces digamos que es una sucesión a n tal que la serie de Dirichlet AS es una función bonita. ¿Qué cosa quiere ser bonita? Por ejemplo, no vamos a requerir, hay gente que requiere mucho, digamos el concepto de clase de Selberg. Para nosotros bonita quiere decir simplemente que tiene continuación meromórfica al plano complejo o a buena parte del plano complejo. Ya, 2 ejemplos de funciones aritméticas serían AN igual a lambda de n. ¿Qué cosa es lambda de n? La función de von Mangold es logaritmo de p si n es la potencia de algún primo p y si no es 0. Y otro ejemplo sería la función de Möbius. Porque, ¿qué cosa es la función de Möbius? Es la función que te da 1 si n tiene un número par de divisores primos, menos 1 si n tiene un número impar de divisores primos, y 0 si tiene algún factor primo repetido. Ya, entonces estas, si uno le saca la serie de manera puramente formal, le sale a 1 que ADS para la función de Möbius es 1 sobre la función z de Riemann, mientras que para von Mangold sería menos z' sobre z, donde z es la función z de Riemann. Y precisamente porque la función z de Riemann tiene continuación analítica a todo el plano complejo, bueno, meromórfica porque tiene un polo en 1, entonces estas 2 funciones tienen continuación analítica, bueno, meromórfica a todo el plano complejo. Meromórfica quiere decir que a veces se divide por 0, ¿sí? Que hay polos. Bueno, pero claro, entonces la cuestión, tenemos que no sabemos, creemos muchas cosas sobre el comportamiento de la función z de Riemann, pero no sabemos tanto.
o lo que sabemos es parcial. Por ejemplo, para la función z de Riemann, la función z de Riemann es si uno no tiene a n aquí, si uno tiene un 1 aquí. Y en ese caso, claro, converge de manera absoluta para parte real de S mayor que 1 y luego tiene continuación analítica. Pero, ¿qué pasa en esa continuación analítica? Eso es más complicado que su comportamiento en la región de convergencia absoluta. En la región de convergencia absoluta, z de S no tiene ceros. Y si uno lo extiende, entonces sí hay ceros, y más bien esos ceros gobiernan gran parte del comportamiento de los enteros, de los primos, etc. La famosa hipótesis de Riemann no es sino la aseveración que, con la excepción de los así llamados ceros triviales, que se sabe dónde están, en los enteros pares negativos, todos los ceros de z de S están en fila india, están en la recta vertical parte real igual a un medio. Mientras que eso nosotros no lo sabemos. Sabemos dos tipos de resultados parciales, ambos de los cuales son muy útiles en la teoría de números. Uno de ellos es el siguiente. Bueno, uno sabe que todos los ceros están, aparte de los triviales, están en la banda crítica entre 0 y 1. Luego se probó el teorema de los números primos a fines del siglo XIX, probándose que no había ceros ni en la línea parte real igual a 1, es decir, el límite de la banda, ni en una pequeña franja de grosor no constante, se vuelve más y más estrecha. La famosa región libre de ceros, la región clásica. También lo que se puede hacer, y ya lo hacía Riemann, bueno, Riemann lo hizo a mano y calculó los primeros 3 ceros. Uno puede calcular los primeros ceros de la función de Riemann, sean los primeros 10 ceros, 1000 ceros, luego más allá uno requiere computadoras. Hasta ahora se ha verificado de manera muy rigurosa hasta la altura parte imaginaria igual a 3 billones. Que todos los ceros de la función z de Riemann yacen justamente sobre esta recta, parte real igual a un medio. Entonces uno puede utilizar esos dos hechos, que no hay ceros en una pequeña franja en los bordes o que no hay ceros fuera de la línea central debajo de una cierta altura. Más de eso no sabemos, solo creemos. Estamos en Universidad Católica. Ya, no lo dije. Bueno, vamos. La tarea es usar información sobre los polos de ADS para estimar ADN de manera explícita. ¿Qué quiero decir de manera explícita? Bueno, en gran parte del tiempo en la teoría de números trabajamos de manera con constantes implícitas. Decimos, en verdad el mismo hábito, bueno o malo, lo adquirió de nosotros la gente de computación, del lado teórico. No, decimos, bueno, esto está acotado por esta función f, está acotada por esta otra función g por una constante, ¿sí? Que mis colegas la busquen, yo me ocupo de decir simplemente la constante está allí, existe, y entonces se escribe O de f de n es O de g de n. O también O chiquito de x quiere decir algo que dividido por x va a 0 cuando x se vuelve muy grande, pero no decimos a qué velocidad ni cuáles son las constantes. Entonces, si uno se queda a ese nivel no explícito, hay varios problemas que son equivalentes. El problema de estimar la suma de lambda de n, que es equivalente al problema de estimar, es fácil, realmente equivalente, hay una fácil equivalencia con el problema de estimar el número de primos hasta n. Allí, ese problema en el cuadro no explícito es equivalente al problema de estimar la suma de la función Möbius, la función mu, la función de Mertens, que es la suma de la función mu. ¿No? Porque tenemos que el teorema de los números primos nos dice al que me hice referencia, que se probó a finales del siglo XIX, dice que psi de x es aproximadamente x, asintóticamente es x, es lo que la notación x más o chiquito de x quiere decir.
porque O chiquito de X quiere decir algo que se va a cero cuando lo divides por X y X tiene el infinito. Y aquí más bien tenemos que m de x es O chiquito de x, es decir, m de x dividido por x va a 0. En otras palabras, asintóticamente, cuando x va al infinito, los números con un número par de factores primos son tan comunes como los números con un número impar de factores primos. ¿Yep? Bueno, son equivalentes porque hay una prueba que si uno sabe una aseveración, uno obtiene la otra, y también porque ambos son equivalentes al mismo enunciado analítico. Y eso ya se probó más entrado el siglo XX. Se sabía algo así, pero eso se probó que ambos enunciados son estrictamente equivalentes al hecho que la función z de Riemann no tiene ceros en el mismo borde. Ni siquiera se necesita la franja, a decir verdad. Si uno lo hace de manera muy precisa, lo que se llama Wiener y Quejara, uno puede probar el teorema de los números primos usando solo que z no es cero en el borde, cuando la parte real es igual a 1. Ya, pero si uno se va a ensuciarse las manos con constantes, digo, ya sea porque uno lo hace siempre o porque uno lo hace de vez en cuando, uno se da cuenta de algo muy inusual, algo inesperado. Para mí fue inesperado cuando lo aprendí, hace años, que las cotas para psi de x son muchísimo mejores que aquellas para m de x. Bueno, en verdad, incluso las cotas para psi de x, las cotas explícitas con constantes, no son tan buenas siempre como uno esperaría. La cuestión, el cuadro es más complicado que lo que uno esperaría de conocer la cosa de manera no explícita. Y después, si quieren, puedo hablar de ello. Pero, de todas maneras, ¿cuáles son las mejores cotas que se conocen? Ya, hasta un x, en verdad, aquí lo digo para x e a la 60, pero es el mejor tipo de cota hasta e a la 2000 más o menos. Allí es mejor, hasta ese rango, es mejor acotar, lo mejor que se conoce es cotas de psi de x, no de tipo así, que son asintóticas, sino más bien, se me olvidó el menos x, que psi de x menos x, disculpen, lean psi de x menos x en ambos casos, es menor que una constante muy pequeña, básicamente 10 a la menos 11 por x. Y luego, después de un cierto x, sí, las cotas que uno espera del lado no explícito se vuelven las mejores en el lado explícito. Que psi de x, y aquí el récord lo tienen Fiore, Kadiri y Svidinsky recientemente, psi de x menos x está ciertamente acotado por algo que es O chiquito de x. Es x por algo y luego por e a la menos 0.84 raíz cuadrada del logaritmo de x, lo cual va a 0 lentamente. Es este factor enfrente del x o después del x. Ya. Y allí los métodos son analíticos, análisis complejo. Bueno, pero para m de x la cuestión es muy distinta. Hasta muy recientemente la mejor cota para m de x era x sobre 4345. Es decir, bueno, no es tan chiquito, pero fue el fruto de mejoras en 10 artículos en 100 años y solo llegaron hasta allí. Comparado, 1 sobre 4300 es tremendo comparado con esto de aquí. ¿No? Y lo peor, de mi punto de vista, es que todos estos métodos no eran analíticos, sino que todas eran versiones más y más complicadas, al punto que no estaban publicadas completamente, de un método de fines del siglo XIX, allí la versión original era bonita, simple, 2 párrafos, pero te da una cota que m de x es lo más x sobre 9. No está cerca de irse a 0, 1 sobre 9. Y son todas variantes complicadas del método elemental de Chebyshev de 1852. Más y más complicadas. Entonces, digamos, ya a esas alturas uno va a ese artículo y no te da todos los detalles, está basado sobre otro artículo que existe en versión mecanografiada y luego te dicen, y los datos los tenemos porque han optimizado coeficientes con las computadoras, los tenemos en un disquete por allí. Bueno, o antes eran cintas magnéticas, mejor no meterse. La cuestión es que son versiones, no lo digo por malo, pero son versiones rococó de algo elemental, muy bonito pero limitado. Y de eso allí
Sobre eso reposan los mejores resultados que se conocen ahora, que hay uno de Remarey Zúñiga Alterman, que fue mi estudiante, Sebastián, y eso es muy reciente, que esa cota sí se va a cero, lentamente, como x sobre el logaritmo de x, y luego la constante aquí. En verdad es impresionante lo que ellos pudieron lograr, dado que se estaban basando, ellos están usando este resultado, y sobre ese resultado construyen su resultado. Lo cual ya era el caso del pasado. Siempre las cotas para m de x, que son O chiquito de x, las cotas explícitas, se prueban usando los resultados de tipo m de x menor que epsilon de x. Y esa es una de las razones por la cual estos resultados son tan importantes. Aparte del hecho que son los mejores en un amplio rango. E igual hay una cota mejor que esta, pero a su vez está basada en esta y en verdad se prueba por un método análogo al que también había de manera independiente usaron Remarey Zúñiga y Alterman, que es el método de iteración de Schoenfeld. Bueno, allí es como eran las cosas. ¿Qué podemos hacer? Más bien, preguntémonos por qué es que las cosas son así. Bueno, yo digo que hay varias razones de peso, algunas podrían nombrarse buenas o malas razones. Yo más bien las denominaría, tratando de ser más justo, las razones analíticas esenciales, y luego hay un poco una razón analítico-psicológica. Yo creo que el campo tuvo colectivamente un bloqueo psicológico, y les voy a explicar por qué. Luego, a ver, ¿cuál es la razón analítica profunda en que haya estas dos situaciones tan distintas? Y por cierto, si me deben preguntar, pero ¿no dijo usted que esto era equivalente? Como no funciona la equivalencia, lo que pasa es que este proceso de equivalencia, en este proceso se pierde muchísimo. La calidad, si uno va directo, la calidad de la cota decrece mucho, al punto que en verdad lo que hicieron aquí, como dije, el método de iteración de Schoenfeld, consiste precisamente en utilizar esta equivalencia entre los dos enunciados, pero saldría una cota tan pobre que la tienes que dopar con esta cota m de x menor o igual que epsilon de x. Combinas esta equivalencia con esto de acá. Bueno, pero eso es algo conocido, estándar, que viene desde los años 70. Es la idea principal, luego ha sido optimizada mucho. Ya, ¿cuál es la diferencia esencial? La diferencia es que todo, una vez que uno hace análisis complejo, todo viene de los residuos. ¿Y qué es el residuo de menos z' sobre z? En verdad, para una función holomorfa cualquiera, o analítica, o meromórfica, ¿cuál es el residuo de menos f' sobre f? No, si f tiene un 0 de orden k allí, el residuo de menos f' sobre f va a ser simplemente menos k, un entero. Y encima cuando uno cuenta ceros, normalmente no los cuenta por multiplicidad, así que ese k a uno le sale gratis. Es más fácil sumar k que contar ceros. En otras palabras, en el caso de la función de von Mangold, no es tanto que Mu sea muy canalla, que tenía reputación de canalla, sino que con Psi, con la función de von Mangold, tenemos muchísima suerte que los residuos sean algo tan sencillo. Mientras que los residuos, en el caso de la función de Mertens, los residuos son residuos de 1 sobre z de s. ¿Y qué son los residuos de 1 sobre z de s? Bueno, los puedes escribir como 1 sobre z' de s, asumiendo que los ceros de z son simples. Pero tú no sabes, no tienes ninguna cota en general para z' sobre s, porque ni siquiera sabes que no hay ceros dobles de la función z de Riemann. Se cree que no, pero no sabes. Y en particular, lo que sería una desgracia sería un cero casi doble, ¿no? Porque tú puedes meter eso en relación, los residuos, con la distancia entre ceros. Entonces, si tú pudieras mostrar que nunca hay ceros, o muy rara vez hay ceros de la función z de Riemann muy cerca los unos de los otros, mucho más cerca de lo que esperas de algún modelo estadístico, entonces sí tendrías cotas para 1 sobre z'. Pero no tenemos tal cosa, es una de las cosas que se sabe son más difíciles, o se probarán algún día después de la hipótesis de Riemann, ¿no? Se cree.
Entonces, si tú tuvieras dos ceros muy cerca el uno del otro, que podría ser el caso, aunque se cree que no, tú tendrías que z' de S es minúscula, por lo tanto 1 sobre z' es enorme y te rompería, un solo cero te rompería toda la cota. Ya, ese ya es una razón por la cual uno no puede simplemente desplazar el contorno a menos infinito. Bueno, uno nunca desplaza simplemente el contorno a menos infinito, hay que hacer varias verificaciones, tener cuidado, porque forma convergencia no absoluta, bla, 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 pero claro, uno lo puede hacer para z' sobre z, pero si uno lo hace para 1 sobre z, muerte instantánea. Porque un solo cero te puede matar. Ya, también podrías desplazar la integral con cuidado solo dentro de la región libre de ceros, aquí, la famosa franjita, pero allí las cotas sobre 1 sobre z son muy pobres. Podría haber cotas explícitas en la literatura basadas en eso, pero eso, en verdad no hay cota correcta en la literatura. Hay un papel equivocado en el archivo que lo tienen que bajar. Incluso una vez que lo corrigen, las cotas, todo el mundo sabe que esas cotas salen muy malas, no se pueden usar en la práctica. Ya, eso es el estorbo analítico. Luego está el bloqueo psicológico. ¿Cuál es el bloqueo psicológico? Uno puede decir, somos gente moderna, siempre vamos a poner un peso continuo. No vamos a usar la función. Ya, la gente dice, ya, lo de la fórmula de Perron, que no le he mencionado, es algo que se enseña en los cursos de posgrado, pero cuando trabajamos en realidad, lo que debemos hacer, como gente moderna, es poner un peso eta a nuestra suma. Luego podemos acotar la diferencia de alguna manera y luego lo que pasa es que vamos a tener una bonita fórmula así, con tu integral infinita, y aquí tú vas a tener lo que se llama una transformada de Mellin. Una transformada de Mellin es básicamente una transformada de Laplace con un cambio de variables, ¿ya? Y ustedes saben que una transformada de Laplace tiene una relación muy cercana con la transformada de Fourier y vamos a hablar un poco más de eso después. Pero las transformadas de Laplace es una de esas cosas que muchas veces los de aplicada conocen mejor que los de pura, pero una transformada de Mellin que se usa en todas partes en teoría de números es simplemente una transformada de Laplace con un cambio de variables. Sí, perdón. Entonces, si tú estás hablando así a un estudiante de posgrado, de primer año de posgrado, va a tener un sueño, que sería encontrar un eta tal que m eta restringido a la recta parte real igual a 1 tiene soporte compacto, es decir, se anula más allá de una cierta altura. Ya, alguien me puede decir, ¿por qué es que va a soñar así el pobre estudiante o la pobre estudiante? Porque entonces podríamos decir ya, como ese soporte compacto, cortamos la integral en t sin que haga ninguna diferencia, porque más allá de eso se anula. Y luego podemos desplazar el contorno y solo tendríamos que utilizar los residuos de 1 sobre z hasta parte imaginaria t, una parte constante, una constante grande t. Y esos, hay un número finito, los podemos calcular todos de manera rigurosa. Podemos ver cuál es el residuo, ¿no? Y probar que es un intervalo diminuto, se calcula. Bueno, que alguien me diga, ya lo vieron, pero que alguien me diga por qué es que esto no es posible, por qué este es un sueño irreal. Porque es que uno no puede decir, escojo un eta tal que m eta restringido a una línea tenga soporte compacto. Porque la m eta es una función holomorfa. Por lo menos, algunos se están riendo porque ya lo saben, pero no quiero interrumpir. M eta es una función holomorfa. Y una función holomorfa restringida a una línea, ¿puede tener soporte compacto? No. Exacto, no, a menos que sea cero, pero ya, una función idénticamente cero en todas partes, pero no. Aún en el borde de una banda de holomorfia, no puede tener eso, y eso es un poquito más sutil que es el principio de la reflexión. No puede ser, es imposible, eso se aprende en análisis complejo, simplemente el estudiante de posgrado de primer año hipotético se olvidó de eso. Y entonces se acuerda o le dicen y se frustra y dice, ya, este fue un sueño,
lo voy a olvidar. Pero bueno, pero vamos a ver cómo realizar en esencia, cómo llegar a tener algo que es tan bueno como ese sueño. Vamos a utilizar solo los residuos. Ahí esa rayita no es un 1, es un T, se me borró la barra del T. Este es un T, no es un 1. Parte imaginaria está T. Mostraremos cómo usar solo los residuos de 1 sobre Z con parte imaginaria hasta T. Y no solo eso, sino que simplemente para tirar pana, bueno, no solamente, en verdad es más fácil así, lo haremos de manera óptima. Podemos probar que no hay ninguna otra función de peso que pueda ser mejor que la que encontraremos. Entonces nos sale que para la función de Mertens, esos se vuelven ejemplos, porque es un enunciado muy general. Podemos hacerlo de una parte para funciones agotadas y en particular para la función Möbius. Nos sale una cota de tipo, ya no es x sobre 4300, ahora es pi sobre 2 por x sobre 10 a la 9. ¿Por qué 10 sobre a la 9? Porque los cálculos de residuos se han hecho hasta 10 a la 9 y ahora mismo estamos hablando con David Platt, que es alguien más como de análisis numérico en teoría de números, y él ha dejado corriendo la máquina mientras se fue de vacaciones hasta 10 a la 10, así que dentro de una semana seguramente esto se va a volver 10 a la 10. ¿No? Y luego uno tiene un término de proporción de raíz cuadrada, claro, porque está realmente allí, viene de los ceros en la línea parte real igual a un medio. Para x grandecito, pero ni tan grande, se vuelve algo muy muy pequeño. Y igual, aquí uno tiene que el término de error para los números primos, y esto vale en general para las funciones no negativas, uno obtiene pi, ya no es 1 sobre 10 a la 11, que ya estaba muy bien, ahora es pi sobre 3 por 10 a la 12. ¿Y por qué? Porque simplemente la verificación de la hipótesis de Riemann ya había sido hecha hasta 3 por 10 a la 12. Y en verdad ya había sido utilizada en el pasado para psi, ¿no? Y simplemente que nuestro proceso es un poco, en un amplio rango, es unas 10 veces más eficiente que lo que se sabía, cómo se hacían las cosas antes, que ya había sido mejorado muchas veces. En ese rango es unas 10 veces, en el límite es más como el doble, no más. Pero la gran mejora está aquí. Aquí hay una mejora clara, pero no tan brutal como acá, simplemente porque los métodos que existían y eran buenos. Muy bien, pero en verdad si uno va hasta la misma altura, resulta que la cota para m de x es la mitad de la cota para psi de x, el término delantero aquí. ¿No? En verdad m de x al final no era canalla, sale la mitad y van a ver después. Bueno, y en verdad también ustedes ni siquiera tienen que ver esto como una cota. Uno puede ver esto como el término de error y luego aquí en vez de una cota de tipo raíz cuadrada, uno podría escribirlo como una suma. No es una cota, realmente la expresión es una suma sobre ceros, los ceros hasta parte imaginaria igual a t, con un cierto peso. Y eso es en verdad más conveniente y más preciso en varios contextos. Bueno, pero hablemos de la estrategia. ¿Cuánto tiempo me queda? 20 minutos. Muy bien, gracias. Y lo que queremos es la suma de AN hasta X. Esta suma la puedo escribir, por hacérmela interesante, como una suma infinita, pero con una truncación brutal, ¿no? Aquí la función 1 es simplemente la función característica del intervalo 0,x. Bueno, no, en verdad no es para hacerme el interesante, sino para decir lo que vamos a hacer, como decía antes, lo que hace mucha gente es aproximar esta truncación brutal por una truncación continua y luego calcular la diferencia. Pero no lo haremos mediante un eta arbitrario para después sacar una transformada de Mellin, sino vamos a aproximarlo mediante una transformada de Fourier. Y entonces nosotros tenemos algo así, que no van a encontrar exactamente esta fórmula en la literatura, pero van a encontrar
cosas parecidas, particularmente en la prueba de Wiener y Quejara que mencioné, la prueba tauberiana, que se llama el teorema de los números primos. Esta fórmula es muy fácil de probar. Básicamente desdoblas la definición, ni siquiera la fórmula de inversión de Fourier. La definición de transformada de Fourier te sale que la integral en la recta 1 de phi para tu phi favorito solamente tiene que ser una función definida en los reales que esté en L1 y cuya transformada esté en L1. Ahí uno pone phi, luego está tu serie de Dirichlet, x a la s, y eso va a ser igual a n con un peso, que es x por n, x dividido por n, y luego viene la transformada de Fourier phi sombrero. Pero como lo único que se requiere es estas cosas, tú muy bien puedes tomar una phi de soporte compacto. ¿Por qué no? Y en verdad eso ya se hace en esa prueba de Wiener y Quejara, que hace poco le estaba comentando a un matemático reconocido en teoría de números, y me decía, ¿por qué te ocupas de eso? Esa prueba no sirve para nada. Le dije, yo te conté precisamente para qué servía hace una semana y no estabas prestando atención. No, es una prueba bonita, y ahora ese primer paso de nuestro proceso es en común con eso. No, porque uno puede tomar phi con soporte compacto, no, porque phi no es solo, phi está definida en los reales, no tiene que ni puede ser holomorfa. Entonces puedes tomarla continua de soporte compacto, y entonces eso tiene la conveniencia que esta integral infinita se vuelve finita, ¿no? Ya, ¿y por qué? Vamos a ver. Bueno, el siguiente paso es, ustedes me dicen, pero ya te va a salir esta suma, pero lo que queríamos era esta suma. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las dos? ¿No? Uno puede expresar esto como una diferencia así, donde i es una exponencial truncada, y luego lo que haces, toma una página, 2 páginas, si lo haces bien 2 páginas, lo acotas para la manera que a mí me es natural, pero que aparentemente la gente lo estaba haciendo mal. La manera que para mí es natural es acotarlo por una norma L1, una diferencia en norma L1. Porque tienes una diferencia entre las dos cosas en los enteros, que si quieres es una norma L chiquito de 1. Y luego si haces tu cambio de variable, en verdad todo sale bien, todos contentos. Te sale una norma L1 aquí. En verdad el logaritmo aquí mata el 1 sobre n, todo sale muy bien. Y luego como término de error te salen términos muchísimo más, ese ya de por sí es pequeño porque hay 2pi sobre t, pero aquí te salen términos muchísimos más pequeños, donde sí estás utilizando alguna cota para las colas, pero solo se requiere que phi sombrero decaiga como 1 sobre t al cuadrado, lo cual no es mucho pedir. En verdad el phi ni siquiera tiene que ser diferenciable en todos los puntos. Basta con continuidad y diferenciabilidad por trozos y estás bien. Bueno, ¿cuál es el paso siguiente? A ver, imaginémonos, no que hay un phi grande meromorfo igual a phi en toda la recta, eso es imposible, pero por lo que dijimos antes, pero solo requerimos que sea igual a phi chiquito en el intervalo menos 1,1. Y eso es más que posible, muchas funciones son así. Claro, tiene que anularse los extremos, pero ya. Entonces, esta función, que es idéntica en ese intervalo, lo que hago es me voy a dormir y luego viene un ladrón benéfico en la noche y me reemplaza el phi chiquito por un phi grande y nadie se da cuenta porque las dos funciones son iguales en la línea, en el segmento de integración. No pasó nada. Esto es igual, simplemente porque lo que está aquí es igual. Y luego lo que yo hago es, bueno, el IMS sobre t lo reemplazo por algo que nuevamente es igual, S menos 1 sobre IT, y ahora yo tengo algo bonito, esto es meromorfo, aquí no hay parte imaginaria, esto es completamente bonito, todo es de análisis complejo, ahora puedo desplazar el contorno. Y por cierto, ya pueden ver algo así en Ramana Ramaret, donde ellos estaban estudiando otro problema, y ellos se pusieron a utilizar aproximaciones por funciones polinomiales por trozos. Y obviamente los polinomios son enteros, entonces funciones enteras tú puedes desplazar el contorno, que lo hicieron. Lo que no me explico
es porque, bueno, hay varias razones, pero Ramaré era muy consciente de este problema. En verdad, él escribió un artículo que circulaba inoficialmente explicando lo importante que para él era ese problema de estimar bien M y cómo era frustrante que se supiera mucho menos que sobre psi. Pero ellos hubieran podido, pero no tomaron esta ruta. En particular faltaba lo de L1 y faltaban algunas cosas, pero bueno, entonces se quedaron en el otro problema, pero este artículo fue el único que se acercó, el que yo sepa, a lo que nos parece es la solución correcta. Entonces lo que ahora vamos a hacer es, como todo esto es meromorfo, vamos a desplazar el contorno y lo desplazamos. Nada más fácil porque es un contorno finito. Nos salen aquí dos rayas, pero son dos rayas que contribuyen poquísimo, en parte porque están tan por arriba y en parte porque phi se anula aquí, tiene que anularse y entonces aquí todavía estamos en una vecindad de cero para ese menos 1 sobre it. La contribución de estas es pequeñísima, como 1 sobre t al cuadrado, que ya teníamos un término así de todas maneras. Entonces lo desplazamos hasta el infinito y estas cosas azules, el contorno azul, no contribuye casi nada. La contribución viene casi exclusivamente, bueno, casi nada, en verdad, pero casi nada, sí. La contribución realmente viene de los ceros, es una contribución muy limpia, ni siquiera es una cota. Es realmente la contribución de estos ceros, de esos polos de ADS, con un peso, ¿no? Con el peso phi. Y como dije, estos polos, hay un número finito. Bueno, aparte de los triviales que son triviales, pero hay un número finito y los puedes calcular, o más bien le mandas un email a David Platt para que los calcule y todo está bien. Ya, entonces ahora la cuestión es elegir un phi tal que, recuerden, phi debe tener soporte en menos 1,1 y queremos que la diferencia en norma L1 entre phi sombrero y una función i sea mínima. ¿Qué cosa es la función i? Dependiendo del problema que estemos tratando, puede ser simplemente la función característica de los negativos o de los positivos, función de Heaviside, o puede ser, en más generalidad, como dije antes, una exponencial truncada en el origen, ¿no? Esta exponencial truncada. Pero ese es un problema resuelto. Bueno, al principio no era tan obvio, pero lo hemos puesto bonito y es un problema resuelto. Ese es el problema para Heaviside, fue resuelto por Boiling-Selbert. Boiling ya en los años 30, nunca lo publicó, Selbert lo redescubrió en los años 70. Y eso es cuando requieres una mayorante o minorante, que es el caso para lambda, ¿no? Y cuando quieres la mejor aproximación posible, sin que te preocupe que sea mayor o menor, eso fue resuelto por Wahler, sí. Y luego lo que tenemos en general es la exponencial truncada y fueron Graham y Wahler a comienzos de los 80 y luego más recientemente para aproximantes a lo que queremos, eso fue hecho por Emanuel Carneiro que estaba en el INPA y Littmann hace 10 años nomás, ¿no? Porque en verdad Wahler hizo buena parte pero Carneiro y Littmann Wahler hizo algo muy general y Carneiro y Littmann estudiaron este caso específico aparte de muchos más. Entonces aquí pueden ver lo que quiero decir por mayorante y minorante. Mayorante y minorante quiere decir simplemente una mayorante de una función es simplemente una función que nunca es menor que esa función, siempre es mayor o igual. Entonces, si yo tengo mi función que es la característica de los negativos, esta función, entonces el mayorante óptimo, tal que mayorante phi sombrero óptimo, tal que phi tiene soporte en menos 1,1 es este de acá. El mayorante es el verde y el minorante es el azul. Y eso fue encontrado por Boiling y Selbert, ¿no? No hay mejor función que esa. Y se prueba. Y luego para una exponencial truncada uno tiene esta mayorante y esta minorante. Y aquí esa es la aproximante óptima para la primera función y la aproximante óptima para la segunda función. No, y no es una coincidencia, por cierto, que estas mayorantes, minorantes besen el eje real o besen la función, en verdad, en los enteros.
los enteros aparte de cero en este. Bueno, sí, también los enteros aquí, simplemente ves una parte distinta. Y lo mismo para los mayorantes y para los aproximantes, solo que allí cruzan la función en los medio enteros. No, ahí hay una muy buena razón que muchas veces nos explica en textos, que es que uno lo puede explicar en términos de, para mí lo natural, es en términos de la fórmula de sumación de Poisson. ¿No? En verdad allí nos ayudó, en diciembre preguntamos en Mass Overflow Fedia Nazarov, que ya era algo conocido, pero nos faltaba un paso y él nos dijo que había algo que para él era obvio y que ya estaba en la literatura, pero obviamente que le agradecemos mucho. Y bueno, resulta, pero que ustedes me pueden decir, pero tú te estabas soñando que había un phi. No, yo dije, hay muchas funciones phi así, y lo que es más importante es que aquí, precisamente porque no nos contentamos con algo bueno, sino que hicimos lo óptimo, bueno, las cosas óptimas son a menudo bonitas y esta no es una excepción. En efecto, estas mayorantes y minorantes óptimas y las aproximantes óptimas son de este tipo, que son... estas funciones son en efecto restricciones a menos 1,1 de funciones meromorfas. O en el caso de las mayorantes y minorantes no es exactamente cierto, son restricciones de dos meromorfas distintas, pero que se encuentran en un punto y allí es un punto de continuidad, así que todo sale bien. Bueno, y eso es en resumen. He preparado un par más de diapositivas por si me hacen preguntas y debo responder las preguntas que esperaba, pero, perdón. Creo que mejor allí les digo que en efecto logramos lo que queríamos. Y ¿ya es hora de hacer las preguntas o tenemos 5 minutos para? 5 minutos. Bueno, dejen que anticipe algunas de las preguntas. Porque hubo una pregunta que le hice... A ver, dos preguntas que puedo anticipar. No por desanimar a la gente, pero... ya. Por una parte, le pregunta, el asesor postdoctoral de Andrés le preguntó hace poco, pero ¿por qué se preocupan tanto de epsilon x si hay cotas mejores? Bueno, por una parte, en el caso, como dije, de la función de Mertens, era la base de todo. Y en verdad las cotas de tipo O chiquito de x utilizan las cotas epsilon x. Aparte que las cotas epsilon x son mejores en un amplio rango. Entonces tú no puedes pasarte de mejorar. Sí, y aparte que todo era como una torre de Jenga, ¿no? Porque las cotas de tipo epsilon x eran más bien débiles y eran elementales pero sumamente complicadas, y en verdad había algunos errores que se pueden reparar, pero era una situación insatisfactoria. Entonces allí en M de x todo lo que sabemos y todo lo que sabremos, porque la gente va a utilizar esto para probar mejores cotas de tipo chiquito de x, se basaba en las cotas que hemos mejorado de manera brutal por un factor ahora mismo de unos 100.000, después será 1.000.000, etc. Según vayan mejorando, yendo más lejos los cálculos, esta cota va a mejorarse automáticamente. Y en el caso de psi, lo que pasa es que las cotas, miren, la realidad es lo siguiente, que en psi se utilizan métodos distintos para rangos distintos. Hasta para x pequeño, hasta más o menos 10 a la 16. Aquí es realmente 10 a la 16. Hasta aquí se podría hacer hasta 10 a la 16, que se usa fuerza bruta, es decir, la computadora, para obtener una cota de tipo raíz cuadrada de x. Lo mismo para un rango un poquito superior, no lo mismo. Ahí hay métodos más sutiles, analítico-computacionales, un artículo distinto de Butte, pero basado en algo que hizo Odlyzko. Y eso se puede mejorar, pero eso ya sería otro artículo. Luego, en un amplio rango, lo mejor que se conoce, incluso antes que las cotas eran un tanto inferiores a las nuestras, lo mejor que se conocía ya eran las cotas de este tipo, epsilon x, hasta más o menos E a la 2000. ¿No? E a la 2000 es un número bastante grande. Y solo a partir de un x muy grande uno tiene que las cotas de tipo teorema de los números primos son las mejores. Y alguien me va a decir, ¿y qué de las cotas de tipo Vinogradov? Región, no la clásica, sino la región de Vinogradov-Korobov. Esas comienzan a ser las mejores solo a partir de E a la 100.000, digamos.
Ya. Bueno, allí utilicé esa diapositiva que tenía por si las dudas. Ya, y ustedes también podrían preguntar, bueno, no te pases, tú has utilizado estos cálculos tremendos de ceros, mientras que la gente antes no tenía esos cálculos. Bueno, en verdad hemos tenido cálculos de ceros por mucho tiempo, no hasta la altura 10 a la 9 o 10 a la 12, pero sí hasta alturas muy considerables. Eso lo hacía la gente, que se hacían cálculos incluso antes que existieran computadoras. Si tú utilizas nuestro método usando solo los cálculos de ceros, un cálculo de ceros hasta la altura que se conocía en los años 30, es decir, con calculadoras mecánico-eléctricas antes de la invención de las computadoras programables, ya obtendrías cotas para m de x mejores que las que se conocían en 1980. Y si tú te permites, si usas nuestro método, junto con los cálculos rigurosos a altos estándares que se conocían en 1968, bueno, también tienes que calcular los residuos, pero no es más difícil, más bien toma un poco menos de tiempo que localizar los ceros y se hace por los mismos métodos. Si tú usas esos cálculos, que eran muy grandes en la época del 68, ya obtienes cotas mejores para m de x, claramente mejores que las que se conocían ayer, ¿no? Incluso la cota de Daval, el año pasado, sí. Entonces no es cuestión de que simplemente estamos basándonos en cálculos enormes de hoy en día. La mejora es claramente una mejora de método. Y claro, es bueno que de ahora en adelante simplemente algo que tú puedes, si la gente calcula la función z de Riemann hasta alturas mayores, lo cual la gente siempre hace. No es un cálculo ad hoc, es un cálculo que mucha gente necesita y que le interesa. Entonces automáticamente ya no te tienes que preocupar más. Tú lo metes en su resultado y obtienes una cota mejor y se acabó. Solo tienes que hacer una suma de residuos. Bueno, y hay que decir a la gente que calcule ceros, que también se ocupe de sacar algunas sumas de residuos, ¿no? Pero ahora ya le dijimos a Platt. Bueno, acabo de responder a mis dos preguntas y ahora podemos pasar a las preguntas de verdad, me parece.